Bueno, pues en la gráfica observamos la tensión rectificada, la de salida, y hemos representado también la corriente que pasa por la malla. Como es obvio, la corriente que pasa por la malla está en fase a la tensión que cae en la resistencia, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto en circuitos de alternas, que tienen la misma fase. Y si no, si alguien tenía alguna duda, pues simplemente tiene que echar un vistazo en esta señal de tensión, que es la que cae en la resistencia, y la de corriente, y verán que están en fase. Entonces, ¿cómo calcular la corriente máxima, el pico máximo de corriente que se da aquí? Pues bueno, ese pico se da exactamente en el máximo de VO, ¿vale? Y eso lo podíamos asociar al segundo armónico de VO, ¿verdad? Pues bien, lo único que tenemos que hacer es decir que X2 máxima, ¿vale?, va a ser igual a la tensión del armónico 2 a la salida en la resistencia máxima, que sabemos que se aproxima a la máxima, partido por la resistencia, ¿vale? Entonces, bueno, la resistencia la habíamos calculado, que era 5,29, y VO2 máxima también la habíamos calculado y me daba 1,43. Así pues, el valor máximo de la corriente es 0,27 amperios, ¿vale? Bueno, pues ya podemos despejar en la fórmula de arriba. IO RMS sería igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado, que decíamos que era 1,8, me lo daba el enunciado, más esto al cuadrado partido por 2, que es 0,27 cuadrado partido por 2, y esto me va a dar un valor de corriente eficaz de 1,81 amperios. ¿Vale? Bien, pues nada más que queda añadirle un margen de tolerancia a la bobina, y la bobina nuestra va a ser de 3,65 por 10 a la menos 2 henrio, y a esto le vamos a añadir un 10% de tolerancia, obteniendo un valor de 4,05 por 10 a la menos 2 henrios, ¿vale? Pues bueno, buscaremos un valor de bobina en catálogo que supere esa corriente eficaz y lo más próximo al valor con la tolerancia, ¿vale? Esto es L mínima con tolerancia del 10%, ¿vale? Bueno, pues observando el catálogo vamos a escoger una bobina de 5 por 10 a la menos 2 henrio. Bueno, pues una vez escogido el valor de la bobina, que tiene relación directa con la variación de la oscilación, ¿vale?, con la oscilación que se produce en la salida, pues evidentemente, como no es el mismo que hemos calculado, pues hay que volver a recalcular la oscilación. Recordemos que la oscilación la obtuvimos aquí a partir de un dato que me daba el problema y que me decía que tenía que ser el 30% de la señal de la tensión media de salida, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, bueno, como sabíamos que AVO dijimos que era 2 por VO2, o lo que es, o lo contrario, ¿no? VO2 era AVO partido por 2. Bueno, pues partimos de ahí. Sabemos que VO2 es Vx2, y esto viene del divisor de tensión que hacíamos, recordad, partido por ZEQ2, ¿vale?
pues x2 por r partido por raíz cuadrada de r cuadrado más n omega l al cuadrado. Bien, aquí ya tengo todo, tengo vx2, ¿vale? Era 6,35, que esa la calculábamos, la obteníamos de la serie de Fourier, era inamovible, ¿vale? Tenemos la resistencia que la calculamos y tenemos el valor de la bobina que hemos escogido con la frecuencia y el número armónico. Pues bueno, simplemente sustituimos y nos queda 6,35 por 5,29 entre raíz cuadrada de 5,29 al cuadrado más 2 por 2pi por 50 hercios por 5 por 10 a la menos 2 henrios, todo esto al cuadrado, y esto me da un valor de 1,05 voltios. Si esto lo sustituimos arriba, nos queda que la oscilación va a ser 2 por 1,05 voltios, que es 2,10 voltios, ¿vale? Pues entonces esta va a ser nuestro valor de oscilación, ¿vale? Bueno, la corriente eficaz también me puede variar, ¿vale? Entonces volvamos a hacer el cálculo. Sabíamos que corriente cuadrado eficaz, ¿vale? O vamos a quitarnos el cuadrado mejor, ya. Es igual a raíz cuadrada de corriente cuadrado media más corriente cuadrado de x del armónico 2 en RMS, ¿vale? Y esto decíamos que podíamos hacerlo a través de la corriente máxima entre raíz de 2, ¿verdad? Pues bueno, raíz cuadrada entre ix media cuadrado más ix2 máxima al cuadrado partido por raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Porque es todo al cuadrado, ¿sí? Entonces sustituyo valores y me da raíz cuadrada de 1,8 al cuadrado más 0,198 al cuadrado entre 2, y eso me da aproximadamente 1,81 amperios, es decir, que no me varía con respecto al que habíamos obtenido en un primer momento. Bueno, pues pasemos ahora al cálculo para la elección de los diodos, ¿vale? Bien, cálculo diodos. En este apartado no me voy a extender mucho porque es exactamente igual que el problema 1.1 y el problema 1.3, que lo hemos visto de forma extendida, ¿vale? Porque al fin y al cabo yo tengo un circuito en puente de diodos y la corriente X, ¿vale?, se obtiene de ese puente de diodos. Entonces lo primero que había que ver es que la tensión de ruptura máxima de los diodos tenía que ser mayor a la tensión de la fuente, ¿vale? Esto es igual a 16,97 voltios, ¿vale? Por otra parte, teníamos que la corriente de forward media siempre iba a ser mayor que corriente X media partido por 2, ¿vale? Porque como condicionan de forma alterna, pues la media de X era la media de los diodos que conducen en un periodo, en medio periodo, y la media de los que conducen en otro periodo, ¿vale? Entonces, bueno, lo hacemos de forma directa, y en este caso, como la corriente es la misma que la de salida, pues I media entre 2, ¿vale? Y como es un dato esto es un dato que me da el problema en el enunciado, pues esto me va a quedar 0,9 amperios, ¿vale?
Por último, teníamos la corriente de forward RMS, que tenía que ser superior a IX RMS partido por raíz de 2. Y esto venía de la deducción de que IX RMS era la suma de dos señales ortogonales, la de los diodos de 1 y de 2 cuando conducen, y de 3 y de 4 cuando conducen de forma alterna, ¿vale? Entonces, bueno, de ahí venía, ¿vale? De la típica fórmula de corriente eficaz para señales ortogonales, ¿vale? Y bueno, como tenemos IX RMS que calculamos antes, que era 1,81 entre raíz de 2, me va a dar 1,28 amperios. Bueno, estos valores para protección del diodo, lo que hacíamos es que le aplicábamos un margen del 30% a todos los valores, ¿vale? Entonces, aplicándole ese margen, voy a obtener una VR máxima que va a ser mayor que 22,06 voltios, una IF media mayor que 0,9 por 1,3, 1,17 amperios, y una corriente de forward eficaz que va a ser de 1,28 por 1,3, 1,66 amperios. Y bueno, y escojo un diodo que cumpla con estas especificaciones, ¿vale? Bueno, por último, en este problema, pasemos al cálculo de potencias. Bueno, pues como siempre, el rendimiento era la potencia que absorbe la carga, ¿verdad?, entre la potencia que absorbe el circuito. Estamos hablando P de potencia activa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi carga? ¿Vale? Mi carga es la resistencia, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo calculaba la PO en mi resistencia? Bueno, pues la potencia media se puede calcular o bien mediante 1 partido por T de la integral de, ¿vale?, que esto era por definición I cuadrado RMS por R, ¿vale? Pues bueno, I cuadrado, como tengo una malla, me da igual, IO es igual a IX, pues I cuadrado X RMS. ¿Por cuánto? Por la resistencia. I cuadrado X RMS hemos dicho que es 1,81 al cuadrado por 5,29 que me da la resistencia. Y esto me da un valor de 17,26 vatios. Bien, por otra parte, la potencia total va a ser la potencia, fijaros, potencia activa que consumen los diodos, ¿vale? Cuando conducen consumen una potencia, ¿sí? Potencia activa que consume la bobina, ¿vale? La potencia que se le relacionaba a la bobina solía ser reactiva, Q, pero en ciertos casos la potencia en la bobina puede tener una resistencia interna pequeñita, ¿vale? Y esa resistencia interna puede llegar a consumir potencia activa, ¿vale? Y por otra parte, pues la potencia que consume nuestra resistencia, ¿vale? Pues entonces vamos a calcular la potencia en los diodos. Potencia en los diodos. Potencia en los diodos dijimos que era, si lo hacemos por la integral, ¿vale? 1 partido por T de integral de 0 a T de la tensión del diodo en el tiempo por la corriente del diodo en el tiempo, ¿vale? La potencia, esto es potencia instantánea, ¿vale? V por I, ¿de acuerdo?
Entonces, esto se traduce al momento en el que el diodo conduce, ¿vale? Entonces es 1 partido por t integral de t sub 1 a t sub 2, porque de 0 a t mayúscula, ¿vale? De 0 al periodo conduce un intervalo pequeñito, recordemos que era una corriente de pico muy pronunciada, ¿vale? Pues aquí lo que va a pasar es que en ese periodo la tensión del diodo, ¿cuánto es? Tensión en ohm, ¿vale? Que es una constante, ¿de acuerdo? La corriente del diodo, pues no lo sé, es función del tiempo, ¿vale? Entonces, esto de aquí es una constante, la puedo sacar fuera de la integral, ¿de acuerdo? Y obtengo VF, fijaros, 1 partido por t, integral de t1 a t2 de I de t respecto al tiempo, ¿vale? Solo hemos sacado la VF de ahí. Y por definición propia, esto de aquí, ¿vale? Es la corriente media. 1 partido por t de integral de t1 hasta t2 de I de t, ¿vale? De cuando conduce, ¿sí? Pues evidentemente esa es la definición de corriente media. Entonces, de aquí obtengo que la potencia del diodo va a ser VF por IF media, ¿vale? Y bueno, la IF media, ¿cuánto va a ser la corriente media en el diodo? Pues la mitad de la corriente de la carga, ¿vale? La mitad de IX, ¿no? F por IX media partido por 2, ¿vale? Pues bien, 1 voltio por 0,9 amperios me va a dar 0,9 vatios, ¿vale? Esta es la potencia del diodo y esta es la de la resistencia, ¿vale? Para la potencia de la bobina, vamos a poner, ¿vale?, que tengamos una resistencia interna en la bobina que va a ser de 0,1 ohmio, ¿vale? Es decir, la potencia que cae en la bobina, Q, ¿vale?, sería potencia reactiva y no estamos calculando Q, ¿vale? Estamos calculando potencia absorbida, ¿vale? Potencia activa, ¿vale? Y esto se puede dar, solo se puede dar si la bobina tiene una componente real, ¿vale? Y en este caso, pues hay veces que tiene una resistencia interna. Pues vamos a poner el caso de que tuviera una resistencia serie de 0,1 ohmio. Pues bueno, nada más que tengo que hacer RS por la corriente que pasa por la bobina eficaz, ¿vale? RMS, por definición, ¿vale? Y bueno, va a ser 0,1 por 1,81 al cuadrado y esto me va a dar 0,33 vatios, ¿vale? Pues ya tengo todos los datos para el rendimiento, ¿de acuerdo? El rendimiento entonces va a ser PO entre PT. PO la tenemos, PT va a ser PO más PL más 4 veces PD, porque tenemos 4 diodos, ¿vale? Entonces simplemente hacemos los cálculos y me va a salir un rendimiento del 0,80, un rendimiento de 0,81. Vale. Para el factor de potencia, bueno, factor de potencia es potencia consumida entre potencia aparente, ¿vale? Potencia consumida ya la hemos calculado y potencia aparente va a ser tensión eficaz de la fuente
por corriente de la fuente eficaz. ¿Vale? La corriente eficaz de la fuente es igual que la corriente IXRMS, ¿vale? Porque al fin y al cabo la fuente entrega la corriente que le demanda la carga, ¿vale? Bueno, teníamos que PT era 21,19. La tensión eficaz de la fuente son 12 voltios, no confundir con la tensión máxima, que eran 16,97, ¿verdad? Por la corriente eficaz de la fuente, que al fin y al cabo es la misma que demanda la carga, ¿vale? La que consume la carga. Entonces la misma que IXRMS, que era 1,81 amperios. Y esto me da un resultado de 0,98. Bueno, pues aquí lo dejamos. Nos vemos en el siguiente.